temas de interés. En esta segunda charla hablaremos sobre análisis especializados de CEPs utilizando el programas tipo EMTP, para lo cual nos acompaña el ingeniero Luis Dután. Luis recibió el título de ingeniero eléctrico y magíster en ingeniería eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. Desde el 2009 es colaborador de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEGP, Unidad de Negocios Transeléctrica. Inicialmente en el Departamento de Planificación y Estudios Eléctricos y desde 2014 en la Subgerencia de Proyectos de Expansión, área de diseño de subestaciones. Sus áreas de interés se encuentran relacionadas con simulación y análisis de transitorios electromagnéticos, equipo primario de subestaciones y coordinación de aislamiento de líneas de transmisión y subestaciones. Ha dictado cursos de capacitación de Alternative Transient Program, ATP, y es instructor en la maestría de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Al final de la charla tendremos una ronda de preguntas, por lo que si tienen algunas dudas, favor enviarnos estas preguntas por la plataforma y serán respondidas luego de la charla. Obviamente no tendremos tiempo para todas las preguntas, sin embargo trataremos de filtrar las que sean más intrigantes para que Luis nos ayude con una respuesta. Bueno, sin cansarles más, le doy la bienvenida a Luis. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, un gusto. Luis, muchísimas gracias. Bueno, yo no les canso más, por favor, les dejo para que Luis les exponga este tema la noche de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a DENEST por esta oportunidad para poder compartir un poco de los conocimientos acerca de los transitorios electromagnéticos y sobre todo de los softwares que yo he tenido la oportunidad de llegar a conocer y usar. Sí, entonces, permítame compartir pantalla para empezar con la presentación. Listo. Bueno, buenas noches a quienes están en esta presentación. Aquí en Ecuador son las 7 de la noche, bueno, 7 y un poquito más. Y para mí es un gusto poder llegar a través de este medio, llegar a, como les dije, a compartir algo de lo que yo he llegado, o de lo que he llegado a conocer en el área de transitorios electromagnéticos. Mi nombre es Luis Manuel Dután Amay, trabajo en CELEGP Transelectric en el área de diseño de subestaciones. Llevo ya unos 13, 14 años en Transelectric y todo ese tiempo me he dedicado justamente al análisis de transitorios electromagnéticos. Antes, agradecer nuevamente a DENEST, a Fabricio, a Walter, a Pablo por esta oportunidad. Agradecer también a la rama IEEE PES, sección Ecuador, a Jaime, a Diego. Agradecer también a CIE por el apoyo para la parte de distribución y también agradecer a CELEGP Transelectric. En esta noche vamos a ver estos dos softwares de simulación que es el ATP y MTP-RB. Entonces, bueno, esta charla va a ser más que cómo modelar o cómo simular elementos, va a ser ciertas aplicaciones que he podido realizar en mis actividades y aplicaciones ya más prácticas y no vamos a topar la parte teórica, voy a dar por supuesto que esas cosas, bueno, ya se tiene cierto conocimiento y esa parte no voy a tocar. Entonces, el contenido de esta charla, vamos a tener una introducción breve a los softwares disponibles para estudios de transitorios, la parte de transitorios electromagnéticos y apenas una presentación de coordinación de aislamiento, estado estable y transitorios electromecánicos, calidad de energía en redes de distribución y algo de protecciones. Bien, empecemos con la parte de los recursos, los softwares que yo manejo. El primero es el Alternative Transient Programs, ATP. Esta es la versión libre del EMTP, del Electromagnetic Transient Program. Esta versión, el ATP, como les digo, es libre, no tiene costo, pero sí es necesaria una licencia. Yo soy un usuario con licencia otorgado por la Canadian and American Users. ¿Sí? Entonces, un poquito así, a breves rasgos de este programa, digamos que este programa tiene dos componentes. El principal es el ATP
realmente es el cerebro, lo que realiza los cálculos, lo que soluciona una red eléctrica, cuyo corazón o cuyo cerebro es el TP-BIC, que es realmente donde está todo el algoritmo de solución de una red eléctrica. Y otro componente es el ATP-DRAW. El ATP-DRAW es simplemente un interfaz gráfico para crear mi circuito, para dibujar mi circuito, ingresar los modelos, ingresar los datos que yo tengo, crearme la red, y entonces a partir de este interfaz gráfico pasarle a un archivo ATP, que es un archivo plano. Esto lo digo porque, bueno, en muchos foros, en muchos foros de ATP o sobre todo de ATP-DRAW, tal vez los principiantes piensan que el ATP-DRAW es el ATP, y realmente no es así. El ATP-DRAW simplemente es un interfaz gráfico nada más, ¿de acuerdo? Entonces, me permite un momento para poder yo ver toda la pantalla completa. Bueno, ahora sí estamos con toda la pantalla completa. Entonces, como les decía, una cosa es ATP y otra cosa es ATP-DRAW. Entonces, si no tienen el ATP, por más que tengan el ATP-DRAW, no les va a funcionar ningún modelo. El ATP-DRAW, inicialmente el ATP lo que es, o sigue siendo, es un archivo plano, un archivo de texto, ¿sí? Entonces, ese archivo de texto, en los inicios de ATP, tocaba llenarle así, digamos que como en un editor de texto, y tenía unas entradas un formato muy riguroso. Si basta que un dato estaba fuera de una columna no permitida, simplemente el programa no corría. Entonces, debido a esa gran dificultad, fue que empezaron a desarrollar, el profesor Hoydalen, allá en Noruega, empezó a desarrollar ATP-DRAW y digamos que a hacer, a poder hacer un circuito, un diagrama, un dibujo donde yo ingrese los datos y que este ATP-DRAW sea capaz de escribir un archivo ATP. Ahora, el archivo ATP ingresado es solucionado a través del TP-BIC y puede solucionar redes en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. ¿Sí? Aparte del ATP, aparte de los elementos que se tiene clásicos, digamos, como resistencias, inductancias, capacitancias, se tiene también rutinas de soporte, rutinas auxiliares como modelos de líneas, modelos de transformadores, que lo que hacen es igual, formar un archivo punch, un archivo datos para que sea leído por el ATP. También ATP tiene su propio lenguaje de programación llamado Models, que es un lenguaje realmente muy amplio, se puede hacer muchísimas cosas con Models, sobre todo control. Bueno, todo lo que se pueda simular de la parte eléctrica lo podemos hacer con Models. Es un lenguaje, me han dicho, parecido a Fortran. Sinceramente no he manejado Fortran, pero es un lenguaje no tan complicado. El pero es que no existe demasiados manuales, existen simplemente dos: el Prime Models y el Models propio, el manual propio de Models. También el Models acepta funciones externas, puede ser de un programa hecho en MATLAB. Tiene esa interacción de doble vía, es decir, Models recibe a MATLAB, pero Models también puede enviar datos a MATLAB. También con Models se puede escribir archivos, sobre todo resultados de simulaciones y que luego puedan ser leídos, ¿no? Y entonces, una vez que el programa ha corrido, que el ATP ha corrido, genera unos archivos PL4 y archivos de datos, en los cuales el PL4 es un archivo de salida y puede ser leído a través de un postprocesador gráfico para mostrar los resultados de manera gráfica, ¿sí? Este es el ATP a grandes rasgos, como les dije, este es un software libre, no tiene costo, pero es necesario que se necesitan una licencia, y esa licencia puede ser otorgada por los grupos de usuarios de Europa, de Argentina, de Canadá y Estados Unidos. Ellos le otorgan. Las ventajas de ser un usuario con licencia es que a uno le agregan, uno puede descargarse las actualizaciones de ATP, del TP-BIC. La última actualización, desde lo que he visto, es del año pasado, y actualmente quien hace esas actualizaciones es el profesor Orlando Evia de Argentina, quien está trabaja justamente en ATP. ¿Sí? Y el otro software que yo uso, que lo conozco, no puedo decir que lo domino, pero sí lo conozco, es el
Electromagnetic Transit Programs, MTP. Esta es la versión comercial, esta es la versión pagada. Y como les mencioné, yo trabajo en CELEGP Transelectric y desde el 2017 tenemos, CELEG adquirió unas licencias del programa MTP RB y hemos trabajado, hemos hecho algunas cosas interesantes con ese programa, todavía lo seguimos todavía aprendiendo, no es que lo dominamos. Y entonces, digamos que es bien, es un programa muy completo, como yo digo, bueno, tanto ATP, pero más MTP, nos sirve para simular muchísimas cosas. A veces en son, hasta un poco de bromas, un poco de chiste, yo digo, miren, podemos simular desde la central de generación hasta la toma de corriente de la casa con estos dos programas. Realmente MTP tiene un avance espectacular. Más adelante vamos a ver cómo son algo de los modelos que hace. Este programa es desarrollado en Canadá, bajo el auspicio de algunas empresas de Canadá como IREG, Hydro-Quebec, la Escuela Politécnica de Montreal, de lo que conozco. Entonces, ellos son los desarrolladores de MTP. Y realmente es un programa muy amplio, tiene muchos recursos para hacer. Entonces, y bueno, de los otros programas que no conozco, pero no he usado, existe PSCAT, que también de lo que he leído algo, es muy bueno. PSCAT también es hecho en Canadá. PSCAT, imagínense que tanto, bueno, el origen de ATP, MTP, PSCAT, todos tienen el origen en Canadá, y Microtran, que también es de la Universidad de Columbia Británica, que también es de Canadá. Y aquí me faltó Simulink, que también es de Canadá. Entonces, todos estos programas a la larga han sido desarrollados en Canadá. Bien, bueno, empecemos con algo de transitorios electromagnéticos. Como saben, la idea de los transitorios electromagnéticos es obtener valores de sobrevoltajes y sobrecorrientes que pueden provocar una afectación a los equipos en caso de que me toque analizar una subestación o una implementación que ya está ahí, me toca hacer un análisis de esa subestación o de una línea de transmisión, o para hacer especificaciones técnicas de los equipos, ¿sí? Entonces, digamos que uno de los grandes campos de la parte de transitorios es la coordinación de aislamiento de los equipos de una subestación, el aislamiento de los equipos primarios como transformadores de corriente, transformadores de voltaje y sobre todo el transformador, que es el equipo más caro de una subestación, los despaciamientos en aire, fase tierra, fase de la subestación. Entonces, para llegar a obtener la selección de aislamiento y los despaciamientos en aire, es necesario hacer un estudio de sobrevoltajes, ¿sí? Entonces, en esta primera gráfica, lo que les he querido mostrar es que se va a simular sobrevoltajes por maniobra de línea de transmisión o por caída de rayos en la línea de transmisión, y estos sobrevoltajes ingresan a la subestación, y estos sobrevoltajes van a ser quienes estresen a los equipos, ¿verdad? Entonces, a la larga, digamos que el caso más crítico es donde se tiene una mayor distancia entre la entrada de una línea de transmisión y el equipo a proteger, que sería el transformador. La distancia más larga es el caso más crítico. En este caso, miren, tenemos una línea de transmisión en un extremo de la subestación y el transformador en el otro extremo, diagonal. Sí, entonces, para este caso vamos a analizar los sobrevoltajes tanto de maniobra como por rayos, y también están los sobrevoltajes a frecuencia industrial, pero que para esta presentación no los voy a considerar. También nos sirve para diseñar los despaciamientos de una línea de transmisión, los despaciamientos entre la fase y el marco de la torre, entre fases de la línea de transmisión y la longitud de la cadena de aisladores. Entonces, la idea con esto es que a partir de un diseño eléctrico, de unos estudios eléctricos, tanto de línea de transmisión como de subestaciones, se puedan tener estos despaciamientos y entonces pasar a diseño mecánico, diseño civil de la línea y de la subestación. Sí, entonces, como les digo, la idea es que entra un sobrevoltaje, yo tengo equipos de protección a la entrada de la subestación, y esos equipos de protección me van a cortar, digamos, del sobrevoltaje, y de tal manera que al equipo protegido me llegue un voltaje menor que pueda ser soportado por el aislamiento de ese equipo protegido.
De acuerdo. Entonces, aquí estamos con el proceso de cálculo de una selección de aislamiento, para, ya sea para una línea o una subestación, de acuerdo a IEC. Entonces, miren que IEC lo que indica es que se debe analizar nuestro sistema a obtener justamente esos sobrevoltajes representativos, ya sea a frecuencia industrial o baja frecuencia, sobrevoltajes de maniobra y sobrevoltajes de frente rápido. Entonces, esos sobrevoltajes representativos, los mayores de cada uno de estos grupos, me va a servir para continuar con la selección del aislamiento de los equipos y el espaciamiento de las distancias en aire de la subestación. ¿De acuerdo? Entonces, esta charla solamente se va a enfocar en este primer punto, en el análisis del sistema y obtener los sobrevoltajes representativos. Digamos que en la vida real, ya en campo, ya los sobrevoltajes que se van a desarrollar ya en una subestación, una línea, son sobrevoltajes de tipo de frente lento, de frente rápido, y son, digamos que sí, son voltajes de esta forma, ¿sí? Entonces, pero realmente en la realidad existen una variedad de este tipo de sobrevoltajes. No es que siempre va a asomar un sobrevoltaje de esta manera. Existe, digamos que una gran variedad. Y entonces, lo que hicieron la normativa, tanto IEC como IEEE, es desarrollar ondas estándares, ondas estandarizadas, de tal manera que yo a mi equipo, esta es una representación de todos los sobrevoltajes lentos que vaya a tener en la realidad, y esta onda estándar es una representación de todos los sobrevoltajes por rayos que va a tener en la realidad. Entonces, el equipo se lo prueba con estas ondas estandarizadas, y, eh, y entonces el equipo debe cumplir con este tipo, con estas pruebas de tanto de frente lento como de frente rápido. Sí, entonces, como les dije al inicio, la idea es más que mostrar la simulación de cómo simular un componente o unos elementos de la subestación, es mostrar algunas aplicaciones que ya hemos hecho, y que obviamente esas aplicaciones deben tener un respaldo teórico, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre detrás de una simulación debe estar un fuerte componente de teoría. Si no, quedaríamos en el simple hecho de ser simplemente simuladores, pero no entender a la larga qué nos está saliendo en las simulaciones. ¿De acuerdo? Entonces, miren que justamente para maniobras de bancos de capacitores, una de las últimas normas que se tiene es tanto IEEE, que es este reporte técnico, el TR16, y SIGRE, que dice lo mismo que IEEE, a través de este SIGRE, de este documento del grupo de trabajo A326. Entonces, ellos sugirieron nuevas formas de determinar los estudios de maniobras de bancos de capacitores. Específicamente apuntan o critican si es necesario o no seguir poniendo la reactancia limitadora, es decir, ese reactor que se pone en serie con los bancos de capacitores, el reactor de amortiguamiento que lo llaman en la norma IEC, y un limitador inductor para transitorios que es en la norma IEEE. Entonces, estos dos trabajos se enfocan en hablar sobre y sobre si es o no prudente seguir usando este tipo de elementos. Entonces, tenemos aquí un caso de dos bancos de capacitores. Aquí en nuestro país, en Ecuador, usamos esta configuración. Tenemos dos bancos y que es conectado a la barra principal a través de una bahía de alimentación. Entonces, acá tenemos un diagrama unifilar, tenemos los dos bancos y la bahía de alimentación hacia la barra principal. ¿De acuerdo? Entonces, antes se venía trabajando mucho en determinar este tipo de interruptores. Hace muchos años se especificaba interruptores de propósito definido para lo que es maniobras de bancos de capacitores, e interruptores de propósito general para líneas de transmisión. Pero miren que esa clasificación de interruptor definido o interruptor de propósito general era bajo norma IEEE. Resulta que se especificaba esto, pero por ahí el que otorgaba a los equipos nos daba un interruptor con norma IEC. Entonces había ahí esa ambigüedad, ¿no?, entre lo que uno pedía y lo que era entregado, ¿de acuerdo?
Entonces, realmente después lo que hicieron tanto IEC como IEEE es llegar, están unificando ciertas normas, de tal manera que con los estudios anteriores ya no hablamos de interruptores de propósito general ni propósito definido, sino ahora hablamos de interruptores clase C1 o clase C2. Y tanto en norma IEEE como en norma IEC, ahora existen simplemente interruptor C1 o C2. Y en norma IEEE sí existen unos interruptores, digamos que especiales. Si es que uno no le da estos interruptores C1, C2, podría mandar a hacer unos interruptores especiales. ¿De acuerdo? Entonces, cuál es así a breves rasgos? ¿Qué es lo que voy a analizar en una maniobra de capacitores? Son, lo primero, lo clásico que siempre se ha venido haciendo es las corrientes de inrush. Estas corrientes de inrush, especialmente cuando se energiza el segundo banco, estando ya un primer banco energizado, provocaría, o sin ningún tipo de control, provocarían altísimas corrientes, que lo que va a hacer es a dañar los contactos del interruptor. Y estos antiguamente, estas altas corrientes lo que provocaban en los interruptores de aceite era que podían incluso provocar la explosión de estos interruptores en aceite. Entonces, fíjense que para eso, justamente para salvaguardar la vida de estos interruptores en aceite, se sugería instalar medios de control como las inductancias limitadoras o incluso resistencias de preinserción, cierre sincronizado, pero también existen otros fenómenos que es una falla dentro de la subestación, puede ser por ejemplo una falla aquí en la bahía de la línea de transmisión, lo que a su vez esta falla provoca lo que conocemos como corrientes outreach, corrientes de descarga hacia la falla, y estas corrientes son unas corrientes capacitivas igualmente de altísima frecuencia. Y miren que para esto yo ya no tengo control. Entonces, realmente se trabaja ahora solamente con corrientes outreach para determinar estas inductancias limitadoras. Pero aparte, tanto IEC como IEEE lo que sugieren es, bueno, no solamente tienes que ver ahora ese tipo de transitorios, sino también tienes que ver sobre voltajes en los secundarios de los TCs, también tienes que ver corrientes a través de las unidades capacitivas del banco de capacitores, y eso es de lo que se trabajó en estas actualizaciones que hemos hecho para los estudios aquí. Entonces, miren que aquí está ya un diagrama hecho en ATP sobre la maniobra de bancos de capacitores, se simuló cada unidad capacitiva y, bueno, se trabajó bastante con lo que es también los TRBs en la apertura de los bancos, en la apertura de los interruptores ante fallas en la bahía de bancos. Entonces, miren que acá en esta figura se muestra que cuando se abre un elemento, cuando el interruptor abre ya sea una línea, un banco de capacitores, un transformador, realmente tenemos a la larga dos componentes que van a estar separados a través del espaciamiento entre los polos del interruptor. ¿Sí? Entonces, por un lado podemos tener un sistema que va a responder con una onda a 60 Hz y por el otro lado tenemos un circuito RLC que va a responder a la frecuencia natural de oscilación de ese circuito. Entonces, el momento que empiezan a separarse los contactos de arco, entre ellos no es que desaparece la corriente, inmediatamente se mantiene una corriente de arco mientras se va distanciando los polos, ¿sí? Y cuando llega a tener una distancia adecuada, esta corriente de arco se autoextingue en un cruce por cero. Entonces, al momento que se autoextingue esta corriente, asoma entre los polos del interruptor un voltaje transitorio de recuperación que lo conocemos como el Transit Recovery Voltage, en inglés TRV. En esta gráfica vemos entonces esos dos actores que van a estar dentro del interruptor. Por un lado, fíjense que yo voy a tener una diferencia de voltaje en estos polos del interruptor y esa diferencia de voltaje va a ser el TRV, que está pintado aquí en línea continua, pero también dentro de la cámara, dentro del chamber, dentro de la cámara de extinción del interruptor, se genera también el medio aislante, tiene también una recuperación en ese medio aislante que va a estar dado por estas líneas azules, de tal manera que para una exitosa interrupción de la corriente,
necesitamos que el aislante, el medio aislante se recupere por encima del TRV. De esta manera logramos una apertura exitosa del interruptor. En el caso de que el TRV generado por el sistema, es decir, esta diferencia de voltajes en los polos del interruptor, sea mayor que la recuperación del aislamiento, simplemente se va a producir un reencendido de arco. Entonces, ¿qué puede provocar esto? Pues puede provocar justamente esa inductancia limitadora que le ponemos ahí en serie con los bancos de capacitores. Esa inductancia limitadora puede generar justamente estos altos valores de TRV al inicio, desde el TRV inicial, con altas tasas de subida que pueden luego de que se extingue la corriente, al inicio del TRV, pueden lograr superar al valor de recuperación del aislamiento y provocar la reignición del interruptor, que son unas pequeñas chispas, unos pequeños arcos que nuevamente se provoca entre los polos. Y por el otro lado es un reencendido del arco. Entonces, fíjense que acá este envolvente superior se vuelve plana, pero si es que este valor pico supera en la parte, en la parte de lo más alto de la curva del TRV, supera al aislamiento, simplemente se va a provocar un reencendido del arco. ¿De acuerdo? Entonces, miren que aquí hemos hecho también simulaciones en ATP de estos reencendidos de arco y vemos que lo que provocan son corrientes muy altísimas. Miren que esta es la corriente Auruch por falla, hablamos de unos 30.000 amperios y si se reenciende ese interruptor va a provocar corrientes de hasta 60.000 amperios pico. Entonces, eso va a provocar de seguro una gran afectación y si no, incluso la destrucción del interruptor, de los polos del interruptor. Entonces, como les mencioné también, tanto IEEE como SIGRE también menciona que ahora también se debe analizar los voltajes en el secundario de los TCs si es que se provocan estas corrientes, estas altas corrientes, estas corrientes de descarga, digamos, de los bancos y trabajamos con una simulación igualmente en ATP sobre los secundarios de los TCs y obtuvimos, miren, obtuvimos valores igualmente del orden de los 6.000 kilovoltios pico durante esos eventos. ¿Qué solución se le pudo dar a eso? Existen varistores, unos pequeños descargadores que pueden ser colocados en los secundarios del TC. Hicimos unas simulaciones con esos varistores y logramos controlar los sobrevoltajes a los valores indicados ahí existe una norma en IEEE, realmente no recuerdo el nombre, en donde me dan que la parte del secundario de los TC, es decir, el burden, los equipos que conforman el burden, esa parte donde están los relés, las tarjetas electrónicas, soportan cierto valor de kilovoltios pico, alrededor de los 3.2 kilovoltios pico, entonces se tomaron se seleccionó un descargador que me permita llegar a obtener esos valores picos y no que no se dañe tanto el secundario como el burden colocado en los TC. Esto, créanme que sí pasa. Parece que no, pero sí pasa. Y también muchas unidades capacitivas, algunas unidades, bueno, una o al menos una puede lograr verse afectada por esas corrientes. Y tenemos también que analizar justamente esas corrientes que pasan, esas corrientes transitorias que pasan por las unidades capacitivas. Bueno, de acuerdo a lo sugerido por IEEE, cuánto es el kilovoltio ampere, pero los kiloamperios picos que yo puedo soportar cada unidad capacitiva. Obviamente, esto es una norma y lo más seguro es consultar con fabricantes sobre qué valores son los admitidos por una unidad capacitiva. ¿Qué otras maniobras se puede dar ya en situación real en una maniobra de corriente capacitiva? Pues se puede dar este fenómeno en lo que es usarle a una línea de transmisión como un compensador capacitivo, es decir, le abro en un extremo de la línea de transmisión y esta línea, la corriente de charging, ese efecto, esa potencia reactiva de línea vacía, de la línea que está en vacío, me sirve como un capacitor. El problema es que cuando yo le abro completamente a la línea, es como abrir un capacitor y entonces va a tener altos valores de TRV y es necesario revisar si es que este interruptor
de esa línea es adecuado o no para soportar esos altos valores de TRV. Incluso si es que, si es que puede soportar esos altos TRVs, si es que el interruptor es un C2, el arco se puede dar a través del seccionador bypass de una línea de transmisión. Bueno, aquí en Ecuador, en las subestaciones de Ecuador, usamos lo que es seccionadores bypass para dar mantenimiento al interruptor. Y entonces esos seccionadores bypass simplemente simplemente se abren en la parte del seccionador. Diremos que ambos lados del seccionador estarían energizados, y entonces, si es que no existe la distancia adecuada en espaciamiento en aire, puede darse un arco a través de ese espaciamiento, justamente por altos valores de TRV que se da en apertura de corrientes capacitivas. ¿Sí? Esto como corrientes capacitivas, vamos a revisar algo de corrientes inductivas, donde que tenemos reactores en la línea a nivel de extra alto voltaje para control de sobrevoltajes de la línea en vacío. Usamos reactores en línea, reactores conectados directamente a la línea. Fíjense que no tenemos a través de un interruptor. Y reactores en barra que son conectados a través de un interruptor. También tenemos reactores en el terciario para controlar sobrevoltajes, también tenemos esto. Y nos vamos a enfocar principalmente en el reactor de barra. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí, en cambio, es la apertura de las corrientes y sobre todo corrientes pequeñas, corrientes de baja magnitud, que lo que pueden dar lugar es a altos valores justamente del TRV, entre los polos del interruptor. Nuevamente, detrás de cada simulación, mi mensaje siempre es que necesitamos revisar bueno, la teoría, revisar qué dicen las normas. Tengo aquí estas tres guías que me han servido de mucho para analizar lo que es la apertura de corrientes inductivas. Especialmente esta de aquí de Sigre, que a pesar de que es antigua, tiene muy, muy buenos conceptos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? La idea es que si este es un elemento, un reactor, al momento que se le abre, este alto valor de reactancia, de reactancia inductiva, me va a provocar altos valores de TRV inicial, con tasas de subida muy altas, que lo que pueden lograr es reigniciones del interruptor, y esas reigniciones, digamos que se sostienen o se mantienen en el tiempo, ya que el aislamiento no logra recuperarse por completo justamente por las reigniciones, y llegan a dañar el interruptor, a quemar el interruptor, si el interruptor logra soportar estas reigniciones, o este arco puede darse a través del aire. Entonces, como les digo, nos enfocamos en el reactor de barra. Este reactor de barra puede ser simulado de estas tres maneras. Este modelo es para un modelo de estado estable. Este es para bajas frecuencias y este es para altas frecuencias. Entonces, fíjense que justamente esta ecuación me va a dar la frecuencia de oscilación de este circuito, es decir, del circuito que forma el reactor después del interruptor. Entonces, miren que por un lado yo tengo a mi sistema eléctrico de potencia, y por el otro lado, cuando abro un reactor, tengo, digamos que el reactor puro, a la bahía del reactor, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una simulación muy sencilla que se ha hecho de un reactor basado en Sigre, en donde, miren, tengo aquí yo el reactor, cómo está simulado para una alta frecuencia el reactor. Tengo el conductor y los elementos conectados entre el interruptor y el reactor, estas longitudes que apenas son de pocos metros, pero para ese estudio cada metro cuenta. Tengo el interruptor y por este otro lado tengo el sistema. Entonces, como les decía, miren, si yo le mido aquí en este polo del interruptor, voy a tener yo el voltaje del sistema, un voltaje a 60 Hz. En cambio, si mido al otro lado del polo, en el otro polo del interruptor, va a tener justamente este componente transitorio de alta frecuencia. Entonces, si medimos la diferencia de voltaje entre estos polos, lo que vamos a tener son altos valores de TRV, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, si es que estos valores de TRV son mayores que la soportabilidad del interruptor, del aislamiento interno del interruptor, se pueden provocarse, en este caso, reigniciones y reencendidos del arco.
del interruptor. Entonces, como les dije, altas tasas de crecimiento de este TRV son provocados por altos valores de la inductancia del reactor propiamente. Porque miren, la inductancia del conductor que va desde el interruptor hacia el reactor es insignificante en comparación con la inductancia propia del reactor. ¿De acuerdo? Entonces, miren que este alto valor de inductancia me va a hacer que me provoque justamente esas altas oscilaciones de voltaje desde este lado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí esta es una fuente de Siemens que quisiera mostrarles. No me permite aquí cargar la animación, no me permite mostrar el play, pero bueno, aquí tenía preparado una animación de cómo es la apertura de este interruptor. Realmente no me permite dar aquí play. Mil disculpas. Quería mostrarles cómo es la apertura de un interruptor. Bueno. Entonces, nuevamente, miren, si este es el reactor de barra, está conectado a la bahía, y vamos a analizar justamente este interruptor de aquí. ¿Qué es lo que pasa en este interruptor? Porque por un lado, como les digo, vamos a tener el sistema, y por el otro lado, la parte del reactor. Entonces, la mejor guía que yo he revisado es la de SIGRE, que es justamente para mejorar esos TRVs. En caso de que existan problemas, se puede optar por colocar capacitores en el interruptor, ¿sí? De tal manera que me permitan controlar esos sobrevoltajes ahí en el interruptor, ¿de acuerdo? Y se puede poner también para rayos, resistencias de preinserción. En este caso vamos a optar por el capacitor, ¿de acuerdo? Entonces miren que hemos simulado aquí ya el circuito, un circuito sencillo en ATP, ¿de acuerdo? Estamos aquí nuevamente con el reactor, está aquí el sistema y están las dos cámaras del interruptor en estos modelos. ¿De acuerdo? Un modelo muy sencillo, muy simple y basados igual como les digo en SIGRE. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Tenemos, miren que por un lado tenemos el voltaje del sistema, pero miren, tenemos un TRV desde el sistema hacia la mitad del interruptor, y por el otro lado vamos a tener el TRV del lado del reactor hacia la mitad del interruptor. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estamos aquí en los tres sobrevoltajes, y estos serían los TRVs soportados tanto por la cámara izquierda como por la cámara derecha del interruptor. Si nos fijamos en los resultados, resulta que el TRV del lado del reactor es el más alto, ¿sí? Y créame que puede dañar al interruptor. Se provoca un reencendido, y si logra soportar el interruptor, se va por el aire. Puede provocarse un arco por el aire. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, ¿qué es lo que provoca altos valores de TRV, o qué es lo que agrava estos altos valores de TRV? Son el fenómeno llamado shock current, que es cuando la corriente a través del interruptor, esa corriente de arco, no se extingue en su cruce por cero natural, sino que faltando pocos amperios para llegar al cero natural, simplemente se va directo a cero. Este shock current provoca altos valores de TRV. Miren que sería una corriente aquí debido a un reencendido, debido a una corriente de altísima frecuencia de reencendido debido al shock current. Y obviamente, cuando se provoca ese reencendido en las altas frecuencias, el interruptor no le va a poder extinguir a esa alta corriente. Tiene que esperar a que se forme un medio ciclo a 60 Hz para lograr interrumpirle acá en un cero natural. ¿De acuerdo? Entonces, miren que son altos TRVs, altos valores de TRV que pueden llegar a dañar el interruptor. Bueno, todo lo que hemos visto, digamos que es basado en normas, pero bueno, ¿cómo llevamos a la práctica? Analizamos ya un reactor completo a nivel de 500 kV que tenemos aquí en Transelectric, en nuestro sistema de 500, y en donde se ha simulado las dos cámaras de los interruptores, un interruptor trifásico. Hemos puesto los grounding capacitor, los descargadores, switch controlado, para para ver cómo serían, en caso de que se puedan producir estos fenómenos, qué acciones podríamos tomar. Entonces, miren que aquí sin ninguna acción y con shock current hemos llegado a obtener unos altísimos valores de TRV en este pico de aquí, y de seguro que este va a provocar un reencendido del arco, un reencendido del arco. Y si ponemos justamente para rayos
para rayos ahí entre las cámaras del interruptor, logramos controlar estos sobrevoltajes debido al shock current y logramos que no se provoque reencendidos en el interruptor, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es cuando entra, como es MTP, miren que MTP, digamos que la ventaja es que tiene modelos más avanzados, más detallados, que claro, pueden ser realizados en ATP también. De hecho, he visto ya en el foro de ATP que ya han subido modelos de arco, modelos internos del arco de los interruptores, y digamos que MTP ya trae una librería, ya trae un modelo, esto justamente digo, para coja y úsele nada más. Entonces aquí está, digamos que este es un ejemplo que lo trae MTP, un ejemplo de librería, y en donde digamos que el arco, miren, está simulado ya con estas ecuaciones, bueno, no son tan complejas tampoco, este modelo es hecho por Doug Mather, y basadas en los modelos de Casimir, en las ecuaciones de Casimir. Entonces miren que justamente esa inestabilidad del arco, cuando se acerca a un cero, se ve reflejada aquí, se ve dibujada aquí. Si le hacemos una ampliación, sería más o menos de este tipo la inestabilidad del arco, que puede provocar justamente ese shock current. Y aquí están ya los valores de TRB. La ventaja de MTP es que ya les trae un modelo de interruptor donde ya se tienen las soportabilidades de cada del tipo de interruptor. Miren, aquí tenemos de acuerdo al estándar ISE y AAA, clase, las clases del interruptor, si es que es falla trifásica, si es que es falla monofásica, el tipo de interruptor que tenemos, si es que es un interruptor GIS. Bueno, esta es la ventaja, digamos, que muestra MTP. Y claro, todo está basado en la norma IEEE, están los datos que se usan para justamente o dar la soportabilidad del interruptor, ¿de acuerdo? Algo también TRBs en línea de transmisión, nuevamente con SIGRE, estos dos trabajos son muy buenos. Se hace modelos de falla, perdón, se hace simulaciones de fallas kilométricas, y las fallas cercanas de la subestación. Está aquí un modelo igual de librería de MTP, en donde se hace una falla a 2 kilómetros de la subestación y se obtiene, mira, la envolvente del interruptor y el TRB desarrollado en los polos del interruptor. Entonces aquí se ve que el TRB está dentro de la envolvente de la soportabilidad del interruptor y por lo tanto provoca esto una apertura exitosa del interruptor. Bueno, vamos con sobrevoltajes de maniobra. Nuevamente, como les digo, una buena base teórica. Les recomiendo Hilleman, Lepri, Redbook. Y hay un libro muy bueno que es de Brasil, está en portugués, que es de transitorios de Furnas, es de transitorios eléctricos. Sigo bastante estos tres libros. Y bueno, está aquí modelado en ATP. Miren, la energización, el cierre de una línea. Y para cada fase se tiene las mediciones para las tres fases, tanto al inicio como a la mitad como al final de la línea. Entonces lo que nos interesa aquí es justamente el valor medio y la desviación estándar de los sobrevoltajes para luego poder con esto tener la curva de probabilidad de sobrevoltajes. Entonces los que hemos trabajado con coordinación de aislamiento en línea, sobre todo en este alto voltaje, sabemos que debemos tener por un lado la curva de soportabilidad del aislamiento y por otro lado la curva de sobrevoltajes para que puedas obtener una tasa de fallos. Entonces, también el ATP lo que me brinda es ya el caso de todos los picos, coge los picos de todas las fases y llega a tener un valor igual, un valor medio y una desviación estándar. Normalmente se trabaja con el caso pico de todos los sobrevoltajes y para tener los sobrevoltajes para la coordinación de aislamiento. Entonces, fíjense que aquí es un resultado de la simulación. Obviamente no es el caso más crítico. ATP lo que hace es, si le mando a hacer 200 simulaciones, grafica el primer caso, nada más. ¿Okay? Miren que ahora se muestra aquí un cierre, pero con reactores de línea y con reactores de neutro. Y de los resultados, miren que respecto al anterior, al caso pico, que es 2.07 el valor medio, 2.03, digamos que no ayuda a controlar bastante el sobrevoltaje los reactores. De hecho, un reactor de línea no es para control de sobrevoltajes de maniobra. ¿De acuerdo?
Miren que aquí hacemos un recierre, lo que mandamos es abrir la línea, esta línea sin reactores, se queda cargada esta línea en vacío y provoca un recierre igualmente estadístico y se tiene altísimos valores de sobrevoltaje 3.3 del valor medio, una desviación estándar de 0.714, todo esto por unidad. Y aquí se muestra un resultado de cómo están estos valores, estos sobrevoltajes picos. Imagínense que estos valores, estos sobrevoltajes picos van a provocar un gran estrés sobre el equipo. ¿De acuerdo? Justo aquí es donde que también vemos la necesidad de los reactores de línea. ¿Por qué? Porque estos reactores de línea lo que van a hacer es justamente drenar esta carga atrapada de las líneas de transmisión. Dependiendo del factor de calidad de los reactores de línea, va a tener una disminución en el tiempo de esa carga atrapada de la línea, es decir, va a drenarse a través de estos reactores y entonces los sobrevoltajes ya no van a ser tan altos como en el caso anterior. Pero miren que hemos bajado de 3.3, que es el valor medio, a 2.36, el valor medio de los sobrevoltajes. Y recierre con resistencia de preinserción, lo que hacemos es tener una resistencia de preinserción a través para controlar justamente el sobrevoltaje de maniobra y de esta manera logramos tener sobrevoltajes de valor, una media de 1.43 por unidad, que ya son valores más adecuados para el diseño del aislamiento y espaciamiento tanto de línea como de subestaciones. Miren que este gráfico es obtenido de ABB, en donde miren que los sobrevoltajes con un control con resistores de resistencias de preinserción, la llamamos nosotros, miren que obtenemos estos sobrevoltajes al inicio, a mitad y al final de la línea de transmisión. Con un cierre controlado obtenemos este perfil de sobrevoltajes a lo largo de la línea y también podemos hacer un control con pararrayos. Miren que en los extremos de la línea podemos llegar a tener valores adecuados de diseño, pero se debe tener cuidado que casi al 40, entre el 30 y el 40% de la línea vamos a tener un alto valor de sobrevoltaje. Entonces, para esos tramos deberíamos pensar o bien en incrementar el aislamiento o colocar tal vez un descargador en este sector, en este porcentaje de longitud de la línea para que me controle estos sobrevoltajes. Por parte de MTP, un sobrevoltaje de maniobra está en este ejemplo. Y estos son los valores de sobrevoltaje que obtenemos con MTP. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el kit? El kit aquí es, si usamos como es resistencias de preinserción, conocer o para rayos, conocer la energía que van a estar consumiendo tanto la resistencia de preinserción durante el recierre como los pararrayos controlando las maniobras, los sobrevoltajes de maniobra. ¿Sí? Una vez que tenemos ya seleccionado hemos determinado el sobrevoltaje de maniobra, podemos llegar ya a diseñar o a calcular los despaciamientos para la fase central, para las fases externas, la longitud de la cadena de aisladores y podemos calcular ya la tasa de fallo de esa línea de transmisión. ¿De acuerdo? Por otro lado, vamos a ver sobrevoltajes de maniobras en cables subterráneos. Este caso nos tocó analizarlo para el sistema de Galápagos. Aquí una indicación cuando este caso lo conversé con amigos de Colombia. Bueno, ellos decían, miren, nos contaron, dice por acá, nos llegó la noticia de que allá en Ecuador están haciendo una línea de transmisión desde el continente hacia Galápagos. Imagínense, son 1000 kilómetros para atender una demanda de 5 megas. Eso es totalmente falso. Y les comento esto porque hace un par de semanas también me volví a escuchar esa noticia. Entonces, no, eso es falso. Allá en Galápagos existe una línea de transmisión cuya componente tiene 1 kilómetro submarino y 22 kilómetros subterráneo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empezamos a hacer los análisis para los sobrevoltajes de maniobra, resultaba, bueno, estos son los cables de allá. El primer problema es que este es el cable subterráneo y este cable, este cable real, digamos, no había cómo simularle de una manera directa ni en ATP ni en MTP, porque no tenía justamente esta armadura metálica. Entonces, tuve que hacer algunas consultas de especialistas
tanto de ATP como de MTP, cómo simular, y a la larga convenimos en hacer con una pantalla ficticia al modelo real de cable. ¿De acuerdo? Entonces, luego, una vez que implementamos esto, mandamos a hacer las maniobras de energización y el modelo en ATP no pasaba, no funcionaba. El modelo no parecía que no iba bien, provocaba la no convergencia, y entonces, claro, esto quisiera saltarme por cuestiones de tiempo y comentarles, bueno, ¿y ahora qué pasaba? ¿Cómo podíamos simular hacer los estudios de ese cable allí? Entonces, lo que hice fue consultar tanto expertos de ATP, DRAW como MTP, hice la consulta directa al profesor Hoydalen y también a especialistas en MTP. Bueno, la respuesta del profesor Hoydalen era que el modelo que trae ATP, el modelo J-Marti para hacer estudios de maniobras, no funcionaba bien en cables debido a que el modelo J-Marti sirve únicamente cuando la línea de transmisión es simétrica, es decir, las fases son simétricas. En este caso, al no tener una simetría, iba a provocar justamente esos problemas, pero que de todas maneras él había visto que ajustando al modelo de J-Marti, ajustando la frecuencia del cálculo de las matrices modales, ajustándola de esta manera, iba a obtener resultados, digamos que aceptables, pero para el voltaje de fase. En cambio, para los voltajes inducidos en otras fases o en las pantallas, simplemente se iba a tener problemas con el modelo y que no era seguro analizarlo sobre voltajes, por ejemplo, en las pantallas. Ahora, nosotros necesitábamos eso para saber qué descargadores teníamos que poner justamente en las transposiciones de pantalla, en la conexión entre línea aérea y cable subterráneo. En cambio, por el lado de MTP, me dijeron, sí, o sea, mira, el modelo para cables, si usas un modelo dependiente de la frecuencia, un FD, vas a tener problemas, y MTP tiene el modelo wideband, que es el modelo más avanzado hasta ahora en la actualidad, tanto para líneas como para cables subterráneos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hice fue probar con las soluciones que ellos me dieron, hacer estos dos modelos, tanto en ATP como en MTP, dar simplemente una maniobra con un voltaje simplemente a un núcleo, a una sola fase, medirlos y ver qué me provocaba tanto los voltajes en el núcleo, al final de la línea de ese cable, y en los voltajes inducidos tanto en los otros núcleos como en las otras pantallas. Obviamente, miren que, como me dijo el profesor Hoydalen, para el voltaje, para la fase para el voltaje de fase, ok, está muy bien, el modelo J-Marti vale, pero para los fases inducidos y para las pantallas, el modelo te va a provocar errores. De hecho, aquí comparamos las salidas de ATP con MTP simulando wideband, y se veía justamente esas diferencias. Hicimos ya la maniobra de la línea completa, un modelo simple, sencillo, en donde se observa tanto que ATP como MTP en las fases va bien, pero en las pantallas simplemente sí, el modelo ATP puede provocar resultados erróneos. Este es ya el diagrama completo en ATP del sistema de allá de Galápagos, con el que hicimos el estudio final. Obviamente con todas las restricciones que tiene. Luego tenemos sobrevoltajes de frente rápido, en este caso para un sistema de 500 kV. Miren que tenemos la línea de transmisión simulada a las torres, de acuerdo, estamos haciendo este ejercicio para un fallo de apantallamiento, configuración de la subestación larga. Tenemos la línea de transmisión, tenemos el portal, estamos provocando, digamos, en cierto sentido, que sea la fase A la que falle para que me entre esta onda de sobrevoltaje hacia la subestación y poder analizar el sobrevoltaje al final en el equipo protegido, digamos que aquí sería el transformador. Obviamente todos los equipos de la subestación deben estar protegidos, pero el principal es el transformador. Recordarles que hay que tratar de no irse a los extremos de hacer una simulación obviando ciertos componentes que sí me van a permitir o si me van a producir cambios en los sobrevoltajes. En este caso, específicamente el efecto corona en los conductores. Entonces, aquí está simulado el efecto corona de acuerdo a Sigre. Y como les digo, subestación larga. ¿Qué significa subestación larga? Un descargador o pararrayos a la entrada de la línea y un descargador o pararrayos cercano al transformador. Esa es la configuración larga. Configuración corta sería si es que necesitamos colocar un pararrayos en esta trayectoria para controlar los sobrevoltajes. ¿Qué tenemos como? Bueno,
La cadena de aisladores está simulada con un switch dependiente del voltaje que en caso de que sea superado un voltaje simplemente se cierra. Tenemos, miren ahí, esta simulación es sin pararrayos, es decir, sin pararrayos a la entrada de la línea. Aquí, bueno, aquí está dibujado, pero sería oculto esto de aquí, y sin pararrayos al lado del transformador. Pues miren que aquí están los sobrevoltajes que ingresan. Aquí está el voltaje en el pórtico o portal, el voltaje donde debería estar el pararrayos a la entrada de la línea, el voltaje en la bahía de la línea. Este es el voltaje ya en la barra, en la barra. Y acá tenemos los sobrevoltajes ya que llegan, miren, al transformador. Hablemos de algo más de alrededor de 3.3 megavolts. Entonces, esta sería la simulación sin pararrayo. Ok, pongamos ahora un pararrayo cercano al transformador. Miren que hemos logrado controlar el sobrevoltaje en el transformador y, por lo tanto, disminuir los valores de aislamiento del transformador. Pero miren que los voltajes en los otros equipos de la subestación siguen siendo elevados. El voltaje en el portal, el voltaje en donde debe ser el descargador a la entrada de la línea, en el TC de la línea, el voltaje en la barra, miren, va a determinar altos valores de espaciamiento fase-fase. Y entonces colocamos el pararrayos a la entrada de la línea, ¿sí? Entonces, colocando el pararrayos a la entrada de la línea, fíjense que ya hemos logrado controlar los sobrevoltajes y el mayor sobrevoltaje se da en el pórtico o en el portal y hemos logrado controlar ya los sobrevoltajes en los equipos de la subestación. ¿De acuerdo? Miren que aquí el que tal vez de los sobrevoltajes más altos que estamos teniendo es tanto en el TC del transformador como en la barra de la subestación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, están aquí otras simulaciones para, esta es la simulación para flameo inverso de la cadena de aisladores. Entonces, igual, hemos simulado dos torres, solo que en este caso no hemos querido ponerle el efecto corona y nuevamente, vamos a hacer la simulación sin los pararrayos, tanto a la entrada de la línea como al lado del transformador. Miren que tenemos sobrevoltajes altísimos de todo lado, y ya en el transformador vamos a tener igual sobrevoltajes muy altos, y obvio que necesitamos controlar. Entonces lo primero que ponemos es un pararrayos al lado del transformador, logramos controlar, miren, bajar el sobrevoltaje, y esta simulación de aquí es, miren, ya con el efecto corona. Entonces lo que hace el efecto corona es, digamos que en cierto sentido, disminuir esta pendiente de subida del sobrevoltaje, es decir, que no sea tan alta esa pendiente, y obviamente también disminuir en algo el valor pico. Esta ya es un ejemplo de librería que trae MTP, de sobrevoltaje ya de frente rápido a una subestación GIS. Y bueno, aquí están los sobrevoltajes obtenidos, tanto en el transformador, tenemos en verde el transformador, en este color tenemos en el circuit breaker, en el interruptor, y bueno, digamos que tanto ATP como MTP a nivel de simular sobrevoltajes van a dar los mismos resultados, no habría diferencia. Esta es ya una línea de 230 doble circuito que igualmente hemos hecho un flameo inverso, falla la fase C, es la que está más cercana al piso, es generalmente las que fallan en este tipo de... Y también por mencionar que realmente para lo que es de estudio de sobrevoltajes necesitamos hacer una buena simulación del descargador. Fíjense que IEEE sugiere este tipo de simulación y la podemos hacer tanto, bueno, MTP y ya trae un modelo de descargador bajo IEEE, pero nosotros en ATP podemos tranquilamente armarle este modelo de descargador. Luego, una vez que ya tenemos ya los sobrevoltajes representativos, tanto para frecuencia industrial, de maniobra y por rayos, miren, podemos hacer ya el cálculo de coordinación de aislamiento. En este caso yo tengo hecho en Python una plantilla de cálculo, no es un programa, es simplemente una plantilla de cálculo, en donde miren que aquí me da ya tanto para la coordinación de aislamiento, tanto para frecuencia de corta duración o frecuencia industrial, para maniobra y para rayos. Bueno, para terminar, quisiera enfocar un poquito en 500 kV y miren, mostrarles que si yo tengo controlado los sobrevoltajes de maniobra, por ejemplo, un sobrevoltaje sin control puede llegar hasta 2.6 PU y me va a dar espaciamientos de 4 metros. Estamos hablando para
altitudes de hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. En cambio, si controlo yo los sobrevoltajes, puedo llegar a tener voltajes de diseño de 2.4 PU. Es decir, miren que con control yo bajo mis sobrevoltajes y por rayo a la larga estoy entre 2.5 y 2.7 por unidad. Fíjense que hemos escuchado siempre que a nivel de extra alto voltaje lo que manda es el sobrevoltaje de maniobra. Manda, pero siempre y cuando no esté controlado. Miren, si yo pongo un sobrevoltaje de maniobra sin control, va a tener hasta 2.6 PU y entonces esto es lo que manda el espaciamiento. ¿De acuerdo? Si logro controlarle, voy a tener espaciamientos, por ejemplo, aquí me sale de 2.4, aquí sale de 2.4, perdón, pero es el rayo nuevamente el que llega a mandar para los espaciamientos, ¿sí? Pero fíjese acá, hemos hecho tanta, digo, yo siempre digo, hemos sufrido tanto controlando los sobrevoltajes de maniobra de rayo, pero miren que acá a frecuencia industrial tenemos espaciamientos mucho más grandes, dependiendo del nivel de contaminación. Incluso vamos un paso más adelante, tenemos toda esta ciencia para lograr controlar sobrevoltajes, pero al fin puede incluso mandar el mantenimiento de la línea. Es decir, miren, dice, ok, ustedes pueden reducir los despaciamientos, las distancias fase-aire, perdón, las distancias fase-fase, entre fase y tierra, las distancias en aire, pero resulta que son muy pequeñas para mantenimiento y resulta que necesitamos incrementar esas distancias. Es un poquito frustrante, pero obvio, la vida de las personas que dan mantenimiento está por encima de cualquier método que podamos usar para controlar sobrevoltajes. Vamos un poquito a lo que es la parte de estado de transitorios electromecánicos, de estado estable y estabilidad. Nuevamente, unos libros bases, una teoría base donde yo uso y muchas personas en los foros dicen, miren, ¿cómo hacemos un estudio de estabilidad, de estabilidad transitoria usando ATP? Resulta muy complicado. Y cuando hemos visto los modelos que mandan, es que es una red completa, una red de 20 barras con 6 generadores, y digo, bueno, si tú estás empezando, el error más grave que puedes cometer es querer simular toda la red. Yo lo que sugiero es empezar por modelos probados, modelos de literatura. En este caso les muestro el libro de Kundur, el ejercicio de Kundur, el ejercicio 13.2, es el modelo más fácil. Entonces, está aquí el modelo hecho en ATP. Fíjense que aquí está la respuesta tanto de la potencia como activa como reactiva y del voltaje durante una falla. Este es el ejercicio de Kundur, creo que es conocido por todos. En cambio, aquí es ya con el ABR, conectado el ABR a través de TACS. Tenemos justamente que el ABR provoca una oscilación amortiguada de esa máquina y que se observa aquí en el incremento de la potencia, incremento del ángulo. Y lo que hacemos es colocar un PSS. Nuevamente el PSS simulado con TACS. Y miren, logramos controlar, logramos sacar los resultados están en el libro de Kundur. De esa manera ustedes van ganando confianza en sus simulaciones. Lo mismo hicimos en MTP, el mismo modelo y tenemos los mismos resultados. Un ejemplo más, pueden hacer el ejemplo de 2 áreas, 4 generadores del benchmark de la IEEE. Miren, está hecho aquí. El diagrama base fue hecho por Perry Clemens, de la medición por Francisco Peñalosa, y yo lo que le hice fue colocar tanto el ABR como, mira que está una ampliación de la parte de las máquinas con el control. Estos son los resultados que me trae el benchmark y estos son los resultados obtenidos con ATP. ¿Sí? Entonces se da un paso adelante y se colocan los PSS y se logra mejorar la estabilidad de eso. Es justamente lo que muestra el benchmark. Aquí una cuña comercial, digamos, que miren que hasta este punto podemos hacer un análisis directo tanto ATP como MTP, pero podemos irnos un paso más allá y hacer un análisis modal. Se puede hacer análisis modal, pero de una manera indirecta, es decir, miren, es algo parecido a lo que hace el software PowerWord, es también el mismo sistema, tiene los mismos resultados, y PowerWord lo que hace es usar unos métodos que lo que hacen es analizar las formas de onda, y hacer el método Matrix Pencil. Bueno, están 3 métodos, hay el método PRONI también, para obtener justamente la frecuencia de oscilación, el amortiguamiento. Entonces, de esta manera podríamos, de una manera indirecta, hacer un análisis de estabilidad usando ATP o MTP. Una aplicación ya práctica es el sistema de transmisión a 500 kb desde Coca-Cola o Sinclair. Lo que se hizo es que
se analizó la estabilidad de las máquinas ante recierres monofásicos, tomando en cuenta incluso ya un modelamiento del arco secundario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí está el modelamiento de los del ABR y del PSS. Miren que lo que hice fue es usar models para no tener que hacer en TAX, porque en TAX resulta una red muy grande. Usé models tanto para el ABR como el PSS, y están aquí los resultados. Ante un recierre monofásico, vemos que esta es la potencia activa, reactiva. Miren que esta es la señal de voltaje terminal con el ABR. Esto se logró completar gracias a los trabajos que hizo el SENACE de la sintonización de los PSS de la central Coca-Cola Sinclair. Mientras no tenían un adecuado ajuste, tanto el ABR como el PSS, simplemente esto no funcionaba. ¿De acuerdo? Entonces, mira, aquí está la señal de potencia con ABR, es como debe funcionar, y esta es ya la corriente de arco secundario. Estamos aquí con el voltaje, con los voltajes durante todo el evento, en estado estable durante el cortocircuito, apertura del cortocircuito. Este es el voltaje de arco. Se extingue la corriente de arco secundario, asoma un TRB. Este es el recierre desde un lado, desde un lado de la línea, y esto ya es la sincronización en el otro lado. ¿Cuánto demora este evento? Más o menos un segundo. ¿De acuerdo? Parece increíble, así es. Lo mismo hicimos en MTP, igual el mismo modelo, pero ya teniendo un modelo, digamos que más desarrollado de arco secundario. Esto lo hizo Doug Mather. Este modelo igual están el ABR y el PSS simulados. Está la simulación del arco secundario, y tenemos aquí los resultados, tanto de voltaje terminal ABR, potencia y PSS. Y arco secundario y el voltaje. Miren que MTP puede llegar a simular redes muy, muy grandes sin tener problemas de convergencia. Es muy, muy bueno. En lo que es cuestión de distribución y calidad de la energía, tomamos un modelo base del benchmark IEEE 34, de 34 nodos, en la cual les hicimos algunas adecuaciones. Hemos adicionado una parte o un modelo de red industrial de distribución y un modelo de horno de arco y de ciertos elementos que pueden meter armónicos a la red. Estos modelos son hechos por Francisco Peñalosa de México. Hemos tomado eso para ir modificando esta red. Entonces, miren que podemos tener una medición de los armónicos, en este caso los armónicos de una barra, la barra de donde está esta zona industrial, pero también podemos medir en lugares lejanos a esa zona industrial, hacer un análisis de armónicos, y esta es la señal en la red, en el extremo de la red de distribución, cuando actúa el horno de arco. Como vemos, esta onda de voltaje está totalmente distorsionada, tiene un alto componente de quinto armónico típico de hornos de arco. Y bueno, ¿qué estamos haciendo en trabajos en desarrollo? Estamos queriendo meter esta zona industrial modelos de motores típicos de zonas industriales. Este trabajo lo estamos haciendo con CIE. Tenemos también ya un modelo más detallado de esos motores con la electrónica de potencia para esa electrónica de potencia que controla la velocidad de los motores para justamente hacer un análisis de calidad de armónicos. ¿Qué también se puede hacer? Miren, esta es ya la versión 7 de ATP Draw, en donde Francisco Peñalosa ya desarrolló un modelo de planta fotovoltaica que puede ser digamos que conectado a una de estas barras para justamente analizar plantas fotovoltaicas en una red de distribución. Este modelo es un modelo bien detallado, donde están los controles, está la electrónica de potencia, está el control de la electrónica de potencia, y también estamos incursionando en los estudios de protección en redes de distribución con CIE. Desde MTP-RB tenemos también, digamos que tiene una capacidad inmensa para hacer estudios de energías renovables. En este caso, les presento un modelo que trae MTP-RB, un modelo de planta fotovoltaica, y el nivel de detalle que ellos tienen para simular es impresionante.
Miren que si nos ingresamos al modelo de planta fotovoltaica, tenemos este modelo, y si ingresamos al modelo de control, tienen este es el modelamiento de control de esa planta fotovoltaica. Y si ingresamos a lo que es la parte del control de la red, miren, son más y más y más bloques. También tiene modelos de energías renovables, energías eólicas. Miren que si ingresamos a este modelo, realmente dentro de este modelo hay submodelos de una granja, de una granja eólica. Si damos un clic a uno de estos modelos, me sale una parte de la granja. Y si nos ingresamos a cada uno de los modelos de ese aerogenerador, es un modelo detallado. Y si vamos al modelo de control de ese aerogenerador, pues miren, tiene todos estos bloques de simulación. Y si nos ingresamos, y si vamos ingresando, tenemos modelos muy, muy, muy detallados. Vamos un poquito a ver, para finalizar, lo que es protecciones. Protecciones en MTP-RB. Tenemos este modelo que trae de librería MTP. Y fíjense en el detalle del modelamiento de los relés. Tenemos aquí un modelo de relé, modelo de distancia, un modelo relé 21. Si ingresamos al modelo, es esto el modelo del relé 21. ¿Sí? Podemos ingresar a cada uno de estos y tiene un submodelo. ¿Sí? Y si vamos a lo que es el modelo mismo de distancia del relé, son. Entonces, MTP realmente es un modelo, tiene modelos muy, muy detallados. ATP también lo tiene, también viene desarrollando, pues son, digamos, que modelos más genéricos, más modelos simplificados. A nivel de protecciones, podemos ya en el modelo de relé, podemos ajustar tanto TC, relaciones de TCs, seleccionar qué tipo de relés puedo usar un genérico, puedo usar un General Electric, un Cell, un Siemens, y seleccionar las zonas, hacer los ajustes de zonas, hacer el ajuste del auto step. Realmente el nivel de detalle es muy grande. Bueno, eso es lo que les he querido presentar esta noche. Gracias por su atención. Espero que les haya motivado esto, les haya llamado la atención para lo que es entrar en este bonito campo de los transitorios electromagnéticos y electromecánicos usando ATP o MTP. Muchas gracias por su atención. Y bueno, si tenemos preguntas, estamos gustosos de poder responder. Luis, muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias por esta maravillosa charla. Te comentamos que sí, tenemos algunas preguntas, las cuales les vamos a realizar en breve. Quería agradecer nuevamente a todos nuestros participantes. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Además, quería comunicarles que este webinar es la introducción a un curso de análisis especializados de CEPS utilizando programas de tipo EMTP. Este curso lo ofreceremos en conjunto con el ingeniero Luis Dután. Por favor, síganos en nuestras redes para que tengan mayor información de cuándo se va a dictar el curso. Luis, te comento que tenemos algunas preguntas. Por hacerle honor al tiempo, vamos a responder solamente a 4 de las preguntas. Las otras serán, espero que las otras sean respondidas en el curso. A ver, la primera es, ¿este software puede leer los datos provenientes de las PMUs de un sistema eléctrico de potencia? Bueno, MTP no, perdón, ATP no. MTP, realmente no sé. MTP es desarrollado allá en Canadá por Hydro-Québec, digamos, tiene unas empresas allá, tanto MTP, pero también, digamos que su hermano o los mismos desarrolladores de MTP son los de OPAL-RT, que es el Real Time Digital Simulator, que tiene el SENACE. Y de lo que yo conozco, hasta donde sé, puede que esté equivocado, pero el RTDS, el OPAL-RT, sí puede tener una conexión con las PMUs que se tienen en el sistema. Sí, desde ese punto. Como MTP, no, creo que no. Perfecto, creo que estamos más claros. La segunda pregunta, quizás disponen de alguna oscilografía registrada por un IED en donde se pueda ver el voltaje y corriente que generan en la vida práctica. Bueno, ahora con los registradores automáticos de perturbaciones, sí se tiene ese tipo de registros. El problema es que, a ver, para esos fenómenos, para tratar de reproducir justamente
esos sobrevoltajes o esas cosas sobrecorrientes, es necesario conocer bien, una manera bien detallada el sistema, cómo estaba funcionando, qué estaba conectado. Entonces, lo que podemos nosotros es llegar a una semejanza o llegar a acercarnos, pero no es muy complicado tratar de reproducir exactamente ese tipo de sobrevoltajes o sobrecorrientes. Yo estuve también presente en la anterior presentación en la que hizo Jaime, y claro, a nivel de lo que es estudios a frecuencia industrial, estudios de RMS, es posible contrastar las mediciones con lo que yo tengo con los modelos. En el caso de transitorios electromagnéticos es muy complicado. Perfecto, espero que esté un poco más claro. ¿A partir de qué nivel de voltaje se recomienda realizar un análisis exhaustivo del comportamiento de interruptores con banco de capacitores? Bueno, normalmente a nivel de distribución, de lo que yo sé, no se ha realizado, no se hace un estudio exhaustivo justamente de este tipo de maniobras, de este tipo de elementos. Se hace a nivel de transmisión, a nivel de alto voltaje, y si es que existen bancos en extra alto voltaje, se debería hacer para ese tipo de niveles de voltaje. Perfecto. Y finalmente, ¿es necesario realizar un análisis de coordinación de aislamiento para todos los niveles de tensión? Bueno, en todo tipo de análisis surge de una necesidad, ¿no? Hemos visto sobrevoltajes que pueden estar dañando equipos electrónicos dentro de una casa. Justamente el profesor Ametani de Japón, quien desarrolla, desde el pionero en el desarrollo de modelos de cables, tiene un libro en el donde él hace un análisis de sobrevoltajes en las casas, porque dice que se estaban quemando demasiados equipos como un televisor, como equipo electrónico allá en Japón, y él decidió justamente investigar este fenómeno. Entonces él usó ATP porque en el libro él pone los resultados usando ATP justamente para analizar los sobrevoltajes en instalaciones dentro de las casas. Entonces depende de la necesidad. Y, eso pienso. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Eh, Sin más, les queremos agradecer nuevamente. Y esperamos que el tema haya sido de su interés y que haya satisfacido todas sus dudas. Como les había comentado, el ingeniero Dután va a dar con nosotros un curso sobre este tema en el cual se podrá explorar muchísimo más, obviamente todo lo que se puede hablar, que es muchísimo. Y síganos en nuestras redes para que ustedes tengan mayor información de cuándo se abrirá el curso. Muchísimas